en la entrevista recibimos a una académica que ha dedicado su vida a investigar el rol de la mujer en la sociedad chilena. En medio de esa labor se interesó en profundidad por la realidad que viven las mujeres privadas de libertad en las cárceles. Así fue como esta doctora en historia decidió fundar la corporación Abriendo Puertas, con la que busca dar herramientas laborales y sociales para su reinserción en la sociedad. Hoy, en la entrevista, le damos la bienvenida a Ana María Stuben. Ana María, muchas gracias por estar conversando con nosotros en la entrevista. Muchas gracias a ti por la invitación, Maca. Hoy vamos a hablar del sistema penitenciario femenino, de las mujeres en las cárceles chilenas, un tema que ha estado muy en la discusión pública en el último tiempo por algunos casos de alta connotación de mujeres en la cárcel. Pero yo quería conversarlo contigo, que llevas 25 años trabajando con mujeres privadas de libertad y lo haces a través de la corporación Abriendo Puertas. Y me parece muy interesante que cuentes cómo nació tu inquietud. Preparando esta entrevista vi que desde tu ventana en la Universidad Católica, donde trabajas como historiadora, viste lo que pasaba al frente. Sí, eso es exactamente como fue. Ahora ya lo he contado tantas veces que me da un poco de vergüenza, pero efectivamente yo hacía clase, estaba haciendo un curso de Historia y Mujeres en la Universidad Católica y de verdad lo digo con vergüenza, yo no sabía que al frente había una cárcel. Entonces fue muy impactante para mí porque se me asomó de una manera increíble que separados por una avenida, Vicuña Maquena, yo estuviera en un lugar donde estaban los jóvenes más afortunados, los estudiantes de la Universidad Católica, y al frente hubiera este espacio de dolor y de vulnerabilidad, de marginación, en fin. Entonces me impactó mucho y pensé que tenía que ir ahí. Eso que te pasó a ti, yo creo que es lo que le pasa a la gran mayoría de las personas que además están viendo esta entrevista, y es que no conocen cómo es una cárcel, y menos una cárcel de mujeres, porque uno tiene alguna idea de cómo son las cárceles de hombres, las ha visto en reportajes, pero se sabe muy poco de cómo son las cárceles de mujeres. Hay algunas series de televisión que probablemente mucho de lo que se ve es mito, algunas otras cosas serán realidad. ¿Cómo son las cárceles de mujeres en Chile? ¿Qué es lo que se vive al interior? Mira, yo tampoco la conocía, lo que era esa realidad. Yo había ido, pues yo estudié periodismo primero y como alumna de periodismo fuimos alguna vez a la penitenciaría. Pero cárceles de mujeres no había visto nunca. Y fue muy impactante para mí. Al principio, las primeras veces que fui, sinceramente no sabía si iba a poder volver, porque me impactó el espacio, me impactaron los olores, me impactó conocer una realidad que para mí era tan ajena, tan distinta. Pero algo me pasó que sentí que ahí había algo que tenía que continuar. ¿La dinámica de una cárcel de mujeres es parecida a la de una cárcel de hombres? ¿Hay líderes, hay jefas? ¿Se hace esta estratificación dentro de la cárcel también? Mira, es bien distinto a lo que tú te puedes imaginar que es la penitenciaría, por ejemplo, porque no es la idea de las galerías y el panopticón, no. Es más bien, de hecho la cárcel de San Joaquín está en el territorio que era del noviciado del Colegio Verbo Divino, entonces es un edificio grande donde ahí viven muchas mujeres, pero como el terreno es grande, empezaron a hacerse pabellones ahí. Entonces las mujeres están divididas en distintos pabellones, no necesariamente segmentadas por perfil delictual, que sería lo ideal, digamos, porque, en fin, hay muchos conflictos entre ellas, entonces hay mucha droga, entonces es muy difícil separarlas, pero es un espacio, yo te diría, más amable. Hay una escuela dentro que funciona, la escuela María Eufrasia, hay más áreas verdes, la escuela misma tiene un jardín, entonces es un poco más amable. Pero eso no significa que el régimen sea amable, el régimen es el mismo. Sigue siendo una cárcel. Entonces, que hay mucha droga, ¿hay consumo de droga al interior de la cárcel? Hay mucho consumo de droga, sí. O sea, hay poco control en que no se ingrese esa droga a la cárcel, porque alguien tiene que llevarla. Exactamente. Bueno, hay todo el control que pueden hacer para impedirlo, pero que lo logren impedir, no, falta mucho todavía para eso. Hay mucho consumo, incluso hay muchas mujeres que no han consumido afuera, pero que microtraficaban, por ejemplo, y comienzan a consumir adentro. Ese es un tema grave en las cárceles.
Cuando yo partí trabajando en periodismo, fui a la cárcel de mujeres, al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, justamente en la misma cárcel. Y la gran mayoría de las mujeres que estaba ahí era por microtráfico, como decías tú. Incluso me llamó la atención muchas adultas mayores, la abuelita de la casa que en el fondo guiaba a la banda de microtráfico también, sin justificar el delito, pero muchas veces como el sustento de una familia completa. Hoy día, ¿cómo es la realidad de las mujeres? Estaba viendo una cifra que me llamó increíblemente la atención. Ha aumentado un 56% desde el 2020 la población carcelaria femenina. Es mucho eso el aumento. Y también ha aumentado muchísimo las prisiones preventivas. Y eso es un drama, porque las personas que entran en prisión preventiva son técnicamente inocentes, digamos, mientras no se compruebe su culpabilidad. Y hay muchas mujeres que pasan ahí 1, 2, hasta 3 años o más y luego pueden resultar siendo inocentes. Y eso es muy dramático porque si tú tienes una persona recluida durante 2 años mientras se desarrolla el juicio y luego resulta inocente o culpable, digamos, esa persona ya ha destruido gran parte de sus redes, gran parte de su vida, gran parte de sus vínculos familiares. Entonces el aumento de las prisiones preventivas es casi más dramático que el aumento de las condenas. El aumento de las prisiones preventivas y de las condenas tiene relación con el temor que tiene la gente de la delincuencia, que es súper comprensible que la gente tenga ese temor, pero el problema es que la gente, claro, es una realidad tan invisibilizada que las personas no se dan cuenta que las mujeres entran a la cárcel por un delito menor, están, qué sé yo, condenadas 3, 4 años, y luego salen, y esa mujer que sale más empobrecida, habiendo perdido a sus hijos, en una situación de vulnerabilidad aún mayor que cuando entró. Con mayor probabilidad de caer nuevamente en la delincuencia y a lo mejor en delitos mayores. Por eso que la reincidencia es por sobre el 50% en el caso de las mujeres, porque salen, tienen que recuperar los hijos, tienen que recuperar la familia, no es fácil encontrar trabajo si tú has estado privada de libertad. Entonces es una situación muy dramática, que verdaderamente yo me cuestiono cuánto cumple el fin de efectivamente ser un castigo rehabilitador, ser un castigo que tenga sentido, digamos, para la sociedad. Y como tú dices, es muy difícil hablar de esto y proponer públicamente que se reduzcan las prisiones preventivas, sobre todo en las mujeres, y vamos a hablar de esto, del enfoque de género, pero que se reduzcan las prisiones preventivas cuando hay tanto temor en la sociedad, cuando el tema de conversación más habitual es la delincuencia y cuando vemos casos en que efectivamente quizás desde el sentido común, uno dice merecía prisión preventiva y los dejan en libertad y se genera todo un revuelo. Entonces me imagino que los jueces están muy cuidadosos de no entregar prisiones preventivas. Están muy cuidadosos. O sea, no dejar en libertad y entregar prisiones preventivas. Exactamente, los jueces están con mucho temor y la población está con mucho temor y eso es perfectamente comprensible. O sea, todos nosotros cuando andamos en auto tenemos miedo del portonazo, lo que sea. Lo que pasa es que esto hay que mirarlo, digamos, en un contexto un poco mayor, y mirarlo en un contexto social y en un contexto político. O sea, realmente le conviene al Estado estar gastando aproximadamente $1 millón que te cuesta una mujer privada de libertad al mes, y no sería más conveniente, se pregunta uno, te fijas, establecer un sistema que permita que tengan penas sustitutivas o penas alternativas, que no se destruyan los hogares. Porque la otra cosa que uno se pregunta, uno dice, bueno, qué terrible estos jóvenes que están tan involucrados en los asaltos. Claro, están involucrados en los asaltos porque las penas para ellos son menores, pero también están involucrados en los asaltos porque sus padres pueden estar privados de libertad y por lo tanto no tienen hogar, están viviendo en situación de calle. Viste que el otro día una persona que trabaja mucho en el crimen organizado me explicaba de que a veces en las poblaciones hay mujeres que pagan para que las bandas no les recluten a sus hijos para el crimen organizado. Porque el paso siguiente, una vez que una banda controla un territorio, es la extorsión. Entonces, claro, cuando vives ese nivel de vulnerabilidad, evidentemente la situación hay que pensarla en un contexto más global, más nacional. Sí, es una realidad que ya está en Chile, que se habla muy poco
estamos ya hablando de crimen organizado, de bandas internacionales, el tema de la extorsión. Recién hemos estado conociendo algunos casos y dándolos a la opinión pública a través de las noticias, pero es, como dices tú, un verdadero drama. Hay lugares en el mundo donde todo el mundo tiene que pagar, ya sea para que no se lleven a sus hijos, ya sea para poder trabajar, al crimen organizado, y eso es el control de todo el territorio por parte de ellos. Hablemos de la brecha de género también en el sistema carcelario. Tú decías, y leí por ahí que de las cerca de 5.000 mujeres que están... Alrededor de 8.000. Ahora están en 8.000. Sí. Imagínate, ha aumentado cualquier cantidad. Esa cifra es de junio del año pasado. No, perdón, yo tenía yo creo que soy yo la que estoy equivocada. Y entonces a lo mejor aumentó. Es el 8% de las prisiones que son de mujeres. Exacto, el 8% de los reclusos. Sí. No es que me lo sepa de memoria, lo estudié. Sí, tienes toda la razón. Y de esas, de las prisiones preventivas en total, el 41% son mujeres, el 38% son hombres. O sea, también hay una discriminación en contra de las mujeres en temas de prisión preventiva. Claro, lo que pasa es que se carga mucho la mano sobre las mujeres porque hay un tema cultural, que las mujeres, las condiciones de género femeninas están siempre asociadas al cuidado, a permanecer con la familia. Entonces muchas veces se castiga más duramente a una mujer que ha violado los códigos de género que a un hombre, porque en la población masculina eso es más comprensible, digamos, a veces, por los códigos de género y la cultura patriarcal que tenemos en Chile. Decíamos que ha habido algunos casos públicos en el último tiempo que han puesto el tema de las cárceles de mujeres en la palestra. El primero, el de Leonarda Villalobos, que hizo el reclamo respecto a que no exista una cárcel equivalente a Capitán Llaver para mujeres. ¿Debería existir otro tipo de sistema penitenciario enfocado en mujeres? Que me llamó mucho la atención la cifra de todas las cárceles que hay en Chile, que son más de 80, solo 5 son cárceles para mujeres hechas, construidas con un enfoque femenino. Eso habla de una discriminación enorme. Y tampoco te diría construidas con un enfoque femenino, fueron adaptándose, lo que te decía del centro penitenciario femenino. Bueno, inicialmente era un convento de un colegio, de una congregación. Las brechas de género tú las puedes ver en muchos otros aspectos, digamos. También, por ejemplo, en el hecho que hay mujeres que están con sus guaguas en la cárcel, que es una situación súper complicada. Pero respondiendo a tu pregunta sobre lo de Capitán Llaver, a mí me parece que, bueno, ahí hay una explicación, digamos, que Capitán Llaver fue construida para delitos económicos y las mujeres, también otra condición de género, se suponía que no cometíamos delitos de tipo económico. Pero hoy en día, por supuesto, no solo llegan a Capitán Llaver los casos de delito económico, sino que también los casos de alta connotación pública, como el caso, por ejemplo, de Manuel Monsalve, exactamente. Entonces, efectivamente, yo no veo por qué él puede estar en esa prisión y en cambio Leonarda Villalobos y Katy Barriga, que es el otro caso de connotación pública, estén en la cárcel de San Miguel, que es una cárcel que fue construida para hombres, que luego que se quemó fue adaptada para mujeres y que es una cárcel verdaderamente mucho más inhumana, te diría, que la cárcel de San Joaquín. Cuando la familia de Katy Barriga alega que hay chinches, que está entera picada por bichos de adentro de la cárcel, que es insalubre, eso habla de una muy mala condición para las reclusas. Habla de una muy mala condición para las reclusas, pero para todas las reclusas. Por supuesto, esto es solo la manera de visibilizarlo, porque como tú dices, las reclusas son invisibles y también porque como sociedad le hemos dado poca importancia, quizá porque estaba hasta como mal visto preocuparse más de quien cometió el delito que de la víctima del delito. Exactamente. Lo que pasa es que quien cometió el delito es también en parte una víctima. O sea, es una víctima de haber tenido, nosotros estamos escribiendo ahora un libro en la Universidad Católica con 35 entrevistas de mujeres que estuvieron en la cárcel y que ahora, gracias a la Corporación Abriendo Puertas, están en proceso de reinserción. Y cuando tú escuchas las infancias de ellas, la cantidad de abuso,
la cantidad de pobreza, la cantidad de violaciones que vivieron desde miembros de su familia hasta personas de fuera. Cuando tú ves la realidad que vivieron, no es que eso necesariamente te justifique cometer un delito, pero sí nos hace comprender de que en realidad es una situación también de víctimas sociales por el lugar donde nacieron, por la forma como fueron criadas, por la falta de hogar, etcétera. Entonces, eso también hay que considerarlo. Ahora, es cierto que estos casos de connotación pública hacen bien en llamar la atención, pero a mí lo que me pasa con eso es que yo creo que si tú supieras la cantidad de mujeres privadas de libertad que tienen hijos en condiciones de mayor probablemente vulnerabilidad que el hijo de Katy Barriga, tú dices, bueno, se justificaría efectivamente tener una política que permita que muchos hijos como el de Katy Barriga estén con sus madres. A propósito de que este ha sido el argumento que ha esgrimido su defensa para pedir que se cambie la prisión preventiva por reclusión domiciliaria. Y que se lo han otorgado en algunas ocasiones y en otras no. Lo que pasa es que en esa condición yo te diría que hay un porcentaje importantísimo de madres, porque más del 80% de las mujeres que están en el centro penitenciario femenino son mamás. Y sus hijos no están en condiciones mejores que los de Katy Barriga, digamos. Normalmente son jefas de hogar. Además son normalmente jefas de hogar. Por supuesto que tendría que ser considerado para pensar en penas sustitutivas o en penas alternativas. Además el tema del adulto mayor que tú me mencionabas. Hay muchas mujeres adultas mayores en el centro penitenciario femenino. Muchas mujeres sobre 70 años, mujeres que están en silla de ruedas, mujeres que están con oxígeno dependiente, mujeres que viven en situaciones bastante marginales dentro de la cárcel. Entonces, está todo el tema también de qué se hace con las personas que ya no son un peligro para la sociedad y sin embargo están todavía en prisión. ¿Cómo se pone en la balanza este enfoque de género que no es en favor de la mujer, sino que es en favor de sus hijos y de la sociedad? Porque después podemos hablar de los efectos que tiene una mujer en la cárcel en todo su entorno y cómo es un efecto multiplicador negativo el que una mujer caiga a la cárcel. Pero ¿cómo se pone en la balanza el enfoque de género con no entregar beneficios injustos respecto a hombres que también son padres, que también podrían esgrimir que estando ellos en la cárcel quieren esos mismos beneficios? Bueno, primero hay que tomar en consideración la situación cultural de Chile, digamos. A los hombres cuando están presos los visitan sus mujeres, sus mamás. Las mujeres cuando están presas reciben muy pocas visitas, porque normalmente ellas, las parejas las abandonan en cuanto ellas entran a la cárcel. En segundo lugar, en las condiciones culturales de Chile normalmente los hijos quedan al cuidado de la madre. Y en ese medio, digamos, socioeconómico y sociocultural, normalmente los padres tienden a ausentarse, digamos, del cuidado de los hijos. Entonces, no son discriminaciones positivas, te diría. Yo te diría que son condiciones que hacen justicia al rol de la madre en el hogar, sobre todo en el sector de donde provienen ellas. Más de un 89% de las mujeres presas en Chile vienen del quintil más pobre. Esa cifra me pareció tan reveladora. Es muy reveladora. De cómo el entorno puede facilitar el caer en el delito. Y piensa tú que cada una de ellas tiene un promedio entre 2,5 y 3 hijos por mujer. Entonces, son cifras, digamos que son cifras de connotación social, no solamente de connotación, bueno, son de connotación social y sobre todo teniendo en cuenta que ellas van a salir. Y ese tema es bien importante porque la gente piensa que metiendo a una persona a la cárcel soluciona el problema. Soluciona el problema. Y lo que te puedo asegurar es que no lo soluciona, que en la mayoría de los casos lo agrava. Entonces, ese es un tema que como sociedad deberíamos enfrentar, porque no sacamos nada con cerrar los ojos y creer que estas personas, como no están en este momento cometiendo delitos, van a efectivamente dejar el delito si es que el Estado no pone recursos realmente para la reinserción y si es que el Estado no apoya a las instituciones de la sociedad civil que estamos haciendo un trabajo que en realidad le competiría al Estado. ¿El Estado no lo hace? El Estado hace, o sea, Gendarmería como servicio público tiene la obligación de la custodia y de la reinserción. Es una dupla bastante poco funcional, porque normalmente una de las cosas que la literatura confirma es de que las mujeres para poder
realmente confiar en que pueden salir y ser personas prosociales y recuperar, digamos, una vida en comunidad, necesitan tener el vínculo de alguien que les haga sentir que ellas son importantes, porque son personas que no han tenido hogar, no han tenido nadie que las quiera, digamos, probablemente durante toda su vida. Entonces lo que nosotros hacemos es justamente hacerlas sentir que estamos de su lado, que nosotros creemos en ella, que nosotros confiamos en su capacidad. Lo que pasa es que si Gendarmería además te custodia, es muy difícil que tú establezcas el vínculo, porque es la persona que te puede dar o negar un beneficio, es la persona que te puede cambiar o modificar tu situación dentro del mismo penal. Entonces, esa relación custodia-reinserción es muy poco sana, y por eso que nosotros, yo por lo menos soy partidaria de que ojalá reinserción quedara en un departamento distinto, en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, y custodia pasara probablemente al Ministerio de Seguridad o alguna repartición que esté más vinculada, digamos, con la seguridad. Vamos a hablar del nuevo Ministerio de Seguridad y su rol en el sistema penitenciario, o su no rol, podríamos decir, que te escuché una crítica en una entrevista. Pero antes de eso, cuéntame, ¿qué hace la corporación Abriendo Puertas? Porque ustedes llevan trabajando 25 años justamente en hacer lo que Gendarmería o no hace tan bien, porque por algo hay una reincidencia tan alta en la población penal chilena. Mira, yo creo que Gendarmería lo hace los esfuerzos que puede hacer, pero verdaderamente hay un problema de base ahí, que es lo que te digo, la relación entre custodia y reinserción. Entonces, que hace muy difícil. Una mezcla de roles. Una mezcla de roles, efectivamente. Entonces, las mujeres a mí muchas veces me dicen, yo digo lo que me preguntan. O sea, si me preguntan si tengo conciencia del delito, por supuesto que voy a decir que sí. Pero eso no quiere decir que necesariamente la mujer haya hecho el proceso que tiene que hacer para poder cambiar su visión de sí misma, cambiar su identidad, de manera de poder salir en mejores condiciones. Ahora, ¿qué hacemos nosotras? Nosotras, bueno, primero trabajamos con puras voluntarias, porque las corporaciones que trabajamos en este tema no tenemos apoyo del Estado, ni mucho menos ahora que han habido problemas con las fundaciones. Por lo tanto, los fondos disponibles para concursos públicos son, por no decir, inexistentes. ¿No reciben ningún fondo por parte de Gendarmería, nada, a pesar de que el trabajo que ustedes hacen en cierta forma está subsidiando su rol? Nada, no recibimos nada de parte de Gendarmería, y todos los fondos que nosotros accedemos por parte del Estado son a través de concursos públicos que, como te digo, hoy día están prácticamente desaparecidos. Entonces es una situación muy difícil. Aún así, con voluntarios hacemos capacitación. Hemos hecho algunos proyectos muy brillantes, como el que hicimos con el Banco Interamericano, donde efectivamente tú te das cuenta que una capacitación bien orientada hacia microemprendimiento o hacia empleabilidad en las mujeres, bien orientada en temas correccionales, en temas de salud mental, eso efectivamente tiene un resultado positivo. Ahora, ese proyecto nos hizo tener conciencia de que tú no sacas nada con capacitar a una mujer adentro si no la acompañas afuera. Entonces ustedes hacen ese acompañamiento después. ¿Y qué resultados tienen? Nosotros hemos tenido resultados excelentes. O sea, nosotros disminuimos con ese proyecto en concreto la reincidencia en más de un 50%. Y ahora, con las mujeres que nosotros vamos sacando, que tienen vínculo con nosotros adentro y que continúan afuera, no tenemos casos de reincidencia. Ahora, tenemos que encontrarles trabajo, tenemos que apoyarlas en sus primeras necesidades cuando recién salen, porque tú sabes que la mayor reincidencia se produce en los primeros 3 meses cuando una persona sale. ¿Por qué? Porque afuera están los mismos que te llevaron para adentro, ofrecerte la droga, están los mismos que te van a ofrecer cuidar a los hijos mientras tú traficas de nuevo, porque las mujeres son el último carro de este tren. O sea, las mujeres no son, recién ahora están llegando mujeres que son jefas de banda. Normalmente son lo que se llama burrera, o mujeres, sobre todo en las cárceles del norte de Chile, que están tremendamente sobrepobladas de mujeres, porque son las mujeres que tratan de entrar la droga, pero caen ellas, no caen los jefes. Claro, y por lo tanto una mujer cae presa, pero la banda sigue funcionando, la organización criminal sigue funcionando, claro, con otras mujeres que reclutan, y de esa manera se van multiplicando las mujeres en la cárcel. Te preguntaba por el nuevo Ministerio de Seguridad. ¿Consideras que se ha tomado el enfoque del trabajo dentro de las cárceles como un problema de seguridad o como una arista para enfrentar los problemas de delincuencia que estamos sufriendo?
Mira, yo creo que el Ministerio de Seguridad tendría que haberse hecho cargo de Gendarmería. Y eso es un tema que está pendiente, porque yo creo que la parte armada de Gendarmería, la parte custodia de Gendarmería, sobre todo ahora que el crimen organizado está penetrando en las cárceles, tú sabes que muchas veces se maneja desde las cárceles. Entonces, es un tema de seguridad, claramente es un tema de seguridad. Entonces, por eso que yo te decía que yo soy partidaria que ojalá eso estuviera alojado en el Ministerio de Seguridad, y la parte de reinserción, que es una parte mucho más social, con otro tipo de profesionales que debieran estar involucrados en eso, quedara a cargo de, no sé, el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Justicia, digamos, y sobre todo de una alianza público-privada. Tú has levantado la voz por la población penitenciaria femenina, hablando de este efecto multiplicador y de cómo una mujer que cae en la cárcel afecta finalmente a una población mucho mayor que su mera familia. Ya estamos terminando esta entrevista, pero me gustaría que aprovecháramos también esta oportunidad para contar cómo la corporación se apoya también de empresarios, de voluntarios, y quienes se interesen por este tema también pudieran acercarse. Mira, la verdad que es muy difícil lo que nosotros hacemos. O sea, yo creo que habría sido mucho más fácil que nosotros nos hubiéramos dedicado a niños, probablemente, o ancianos, porque hay una visión general que dice ustedes están en realidad apoyando el mal, ¿no? Porque hay una ceguera total sobre esto. Entonces nos cuesta mucho que los empresarios tomen conciencia que dando trabajo, por ejemplo, a una mujer que ha estado privada de libertad, están cumpliendo una función social y no están apoyando a la delincuencia. Entonces nosotros golpeamos muchas puertas, no todas se abren, en realidad no es fácil, y no es fácil porque yo aparezco a veces... como que mi autoimagen yo me la veo como asociada como una especie de prédica, que no tuviera una connotación social, sino que fuera una cosa solamente humana con las mujeres. Y es cierto, tiene un criterio de género. Yo hablo por las mujeres, yo he hecho historia de mujeres, me importan los temas de género, me importa el feminismo, pero sobre todo yo entiendo que este es un problema social y es un problema político. Y eso es lo que por lo menos a mí me ha costado mucho hacer ver. Bueno, muy importante es alzar la voz en esto y tomar conciencia de que cada mujer en la cárcel rehabilitada o insertada, porque muchas de ellas nunca estuvieron insertas, pero si salen de la cárcel, encuentran su trabajo, eso significa el rescate de esos niños, eso significa una familia que puede salir adelante y a lo mejor evitar que esos jóvenes después puedan caer en la delincuencia. Así es que, Ana María, muchas gracias por el trabajo que hacen. Muchas gracias a ti, Maca, por la entrevista. Muchas gracias.